Bien, en el video anterior vimos las animaciones y ahora lo que vamos a ver es crear nuestro primer script y darle movimiento a nuestro personaje. Antes de eso voy a ir a editor, configuración del editor, hacia abajo donde dice editor y voy a seleccionar en mi caso Visual Studio Code. Tú puedes utilizar el normal, Disable, o sea, el mismo que traigo por defecto, o otro que es Visual Studio Code o MonoDevelop. No te preocupes que luego puedes cambiar, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, si yo programo algo acá y luego quiero cambiar, pues tranquilamente va a cambiar automático, ¿de acuerdo? No hay problema. En mi caso voy a utilizar el Visual Studio Code, es más rápido, me autocompleta código, me verifica si hay error antes de guardar y evitar estar nuevamente haciendo varias veces esto. Y bueno, hay otros, por ejemplo Visual Studio Code, MonoDevelop, que también lo trae Unity antes, lo traía, y este que si no conozco, y este que viene por defecto de Godot. Es raro que viene implementado en Godot. Entonces, importante Visual Studio Code, voy a crear mi script, en mi caso en mi player, porque el player es el que va a tener movimiento, crear, voy a seleccionar C#, ¿de acuerdo? C#. Importante que tienes que tener la versión mono, ¿de acuerdo? Para que te aparezca, si no, no te va a aparecer, solo te va a aparecer estos tres y C# no. Y Kinematic Body lo voy a guardar en la carpeta scripts, le voy a dar a abrir y le vas a dar crear. Automáticamente se te va a crear el Visual Studio Code y te aparece todo eso. Vamos a agrandar acá. Y bueno, eso ahí son comentarios. Rápidamente te voy a enseñar. Para agregar un comentario ya no necesitas esto, lo voy a ignorar por el momento. No necesitas una almohadilla, ¿de acuerdo? Sino que vas a utilizar dos líneas de esta manera, ¿de acuerdo? Dos líneas oblicuas y se te va a escribir en verde los comentarios. Muy bien, entonces voy a borrar todo esto. Por aquí borro esto. Y bien. A ver qué pasó, no sé. A ver, pero vamos a dejarlo como está. No sé si borré algo por error. Bueno, no borré nada por error. Borramos esto, no le hagas caso. Estos son comentarios ahí que te aparecen. Bórralos tranquilamente. Y ahora vamos a ver lo siguiente. Mira, incluso ahí te dice, ¿no? Declarar nombre de variables, por ejemplo, y te dan ejemplos, ¿no? Private entero a igual a 2, va. Si te das cuenta, nosotros en Godot, cuando trabajamos con una variable, nos decía, recuerda que nosotros colocamos posición igual vector 2 así, o vector, bueno, escrito bien, pues, ¿no? Vector 2 así, o vector 2.0, ¿no? Punto 0 y ya estaba. Punto. Bueno, acá, ¿cómo haríamos eso? Bueno, en primer lugar, esta variable, ¿de qué tipo es? ¿O qué va a almacenar esta variable? Esta variable de posición almacenaba un vector 2. Un vector 2, pues, es un vector 2, un x, y. Entonces, Dios santo, x, y. ¿De acuerdo? Entonces recibe la coordenada x y la coordenada y. Ahora, ya no va a ser tan sencillo, bueno, no es que no sea tan sencillo, sino que no lo vamos a escribir de esta manera ahora, sino que vamos a crear la variable posición. ¿Cómo creamos la variable posición? En primer lugar, tenemos, antes de colocar el nombre a nuestra variable, definir de qué tipo es. En este caso nosotros vamos a utilizar un vector 2, así que ¿de qué tipo tiene que ser? Pues de tipo vector 2, ¿de acuerdo? Seguido de mi variable. ¿El nombre de mi variable cuál va a ser? Pues va a ser posición, dirección, el nombre que tú desees colocarle. Aquí mayormente se utiliza primero la mayúscula y luego el resto en minúscula para el nombre de variables, ¿de acuerdo? Es algo que trae la sintaxis, no te va a lanzar error, pero es mejor siempre seguir las líneas, ¿no? Por eso yo en algunos videos tutoriales decía que vamos a iniciar con mayúscula en JavaScript como para acostumbrarnos al C#. No es obligatorio, pero es bueno colocarle. Y decirle que va a ser igual a... Bueno, ya teniendo esto en claro, si te das cuenta sería lo mismo. La diferencia es que ahora nosotros vamos a decirle que ahora va a ser lo mismo, que acá va a ser igual a un vector 2, pero ya no solo vector 2, sino que no solo vamos a escribir vector 2, y le vamos a colocar esto y punto y coma, ¿de acuerdo? Esto también indicaba de que 0,0 también podríamos hacer esto. Pero si te das cuenta no está lanzando un error, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que escribir new vector 2, ¿de acuerdo? Y ahora, si te das cuenta comparando esto que es en C#, que también para el 0,0 lo puedes dejar así nada más, no hay problema. Comparando esto que es en C# con JavaScript, ¿qué podemos observar? Control más la ruedita del mouse. Esto, si quieres esto, pues te vas acá a configuración, settings, zoom, por si no llegaste hasta el final en el anterior video, y le das acá clic para activar el zoom, ¿de acuerdo? Y bueno, te vas a player y con control más la ruedita o el scroll activas el zoom. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que antes nosotros declarábamos nada más el nombre y inmediatamente le asignábamos pues vector 2 nada más punto 0, ¿no? Así, o también vector 2
y esto significaba de que era 0.0 o 0,0. ¿De acuerdo? Cuando lo escribes así también. ¿Cuál es la diferencia? Que acá simplemente le vamos a colocar de qué tipo va a ser esta variable, o sea, ¿qué va a almacenar? Va a almacenar un vector 2, por lo tanto tiene que ser de tipo vector 2. ¿Y qué va a almacenar? Pues va a almacenar un vector 2, pero no solo tendremos que colocarle vector 2, sino new vector 2. Así, o sea, lo nuevo, por decirlo así, es este new y este vector 2 que es el tipo de variable. Y esto de acá pues es normal y el punto y coma muy importante. ¿De acuerdo? Todavía podemos borrar esto. Y así sería como nosotros crearíamos nuestra variable posición, que la vamos a ir modificando para nuestra velocidad. ¿De acuerdo? Para darle velocidad. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a crear una variable llamada velocidad. Ahora, esta variable velocidad, ¿de qué tipo va a ser? Si te das cuenta, va a recibir un número esta variable. Entonces, hay varios tipos de números. Pues están los decimales, los enteros. Por ejemplo, los decimales se le conoce en programación como los tipos flotantes y los enteros de tipo int. ¿De acuerdo? En mi caso, no me voy a extender mucho en programación, pero en el lenguaje y mucha definición. Pero cuando yo quiero declarar un número entero como el 30, el menos 15, el 20, el 28, el 19, el 1, el 2, el 0, el menos 8, el menos 1000, así números enteros, voy a simplemente colocar int, que es el tipo entero, seguido del nombre de mi variable, por ejemplo, velocidad, igual, por ejemplo, 5, y seguido de un punto y coma. Entonces, lo que acabo de decir es de que mi variable velocidad antes era igual 5 nada más en Godot o en GDScript. Ahora lo nuevo es el punto y coma y que es de tipo entero porque va a recibir un entero. Si quisiera un decimal, entonces en vez de int le pongo float y le pongo, por ejemplo, 5,4. Ese es mi decimal. Pero te lanza error porque tienes que ponerle f, que indica que ese 5,4 es, disculpa, y es 5, no 4, sino punto 4, que es con puntos. Y te lanza error, ahí si le colocas la f para indicar de que esto es de tipo flotante. ¿De acuerdo? La f es importante para indicar que es de tipo flotante porque no solo existe el float, también existe el double, pero no nos vamos a extender más. Así de manera sencilla, cuando quieras decimales tipo flotante, por ejemplo, y le colocas un punto, 5.4, 5. Un número grande, ¿no? Por ejemplo, 9 punto tanto o 0 punto tanto, ahí está. Y le colocas la f, muy importante la f y el punto y coma. En mi caso va a ser de tipo entero, y va a ser mi variable velocidad, y bueno, el f no va a tener, pues no suponete que va a ser 20, o no sé, 20 o 100. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tenemos mi velocidad, que va a ser 100, de tipo entero, va a tener que recibir un valor entero, y está el punto coma. Control S para guardarlo, también hay file, guardar. Ahora en mi ready, lo que voy a colocar es, antes de eso voy a crear mi función physicsProcess, ¿no? ¿Cómo la creo? Pues bueno, voy a imitar lo que hice en mi ready, voy a ponerle public, override, void, physics, déjame ver, physics, a ver, déjame ver, public override, physics, void, a ver, espérate, es que antes está que me lanza un error, por eso no está que me completa nada acá. A ver, vamos a borrar esto, ¿de acuerdo? Algo pasó que está que me lanza un error, no entiendo el por qué. Vamos a ver acá, public, override, void, physicsProcess, ahí está, mira, escribe physics y ahí te aparece, y le das enter. Si escribe igual, esto lo vas a borrar, no te preocupes por esto. Y acá, en vez de colocarle func, ¿de acuerdo? Que antes era así, func, ¿de acuerdo? Ahora, en vez de eso, obviamente te lanza error, vas a tener que escribir esto, public override void, ¿de acuerdo? Eso, como te dije en el otro video, pues sería ir a escuela de juegos y creo que te explican las funciones. Obviamente yo también conozco esto, pero yo no quiero extenderme mucho, simplemente, incluso si tú no quieres saber mucho también qué es public, qué es esto, qué es lo otro, qué es void, qué es esto, también vamos a crear funciones que retornan valores, no te preocupes, con eso tiene que ver el void, pero para no confundirte, simplemente estamos haciendo como una traducción del lenguaje, así de sencillo, ¿de acuerdo? Lo que antes era fun va a ser todo esto, así de sencillo, ¿de acuerdo? No te enganches con nada más por el momento. Y te das cuenta, antes era delta, pero ¿te acuerdas que yo tenía que especificar siempre de qué tipo es? Pues el delta es de tipo flotante, porque es un decimal, ¿de acuerdo? Ahí te float, lo que vimos hace rato. No es de tipo entero, sino es de tipo flotante. Bueno, sería lo mismo, solo que le ponen un float, sigue siendo delta, puedo utilizar el parámetro delta normalmente. Ahora, ¿cómo es aquí los ejes? Pues es igualito en Godot, ¿de acuerdo? Lo mismo, hacia arriba negativos, hacia abajo positivos, derecha positivos, izquierda negativos, como siempre. Vamos a agregarle gravedad.
y le vamos a decir posición. Obviamente está mi variable. Como es un vector 2, accedemos a la propiedad .y y le ponemos que va a ser menor o mayor o igual, porque si abajo son positivos. Obviamente mi variable de gravedad, que no existe, que tengo que crearla. Entonces vamos a escribir acá int gravedad igual a ponerle 300, punto y coma. Entonces más igual a gravedad y punto y coma también. Entonces acá esto creo que es lo mismo que hemos hecho, de acuerdo, acá casi no cambia, es lo mismo. Y obviamente necesitamos una función para mover esto. Entonces le tengo que decir que posición va a ser igual a move and slide. Si te das cuenta, antes era así con minúscula, era incluso, pero move and slide, ¿no? Pero ahora ya no vamos a utilizar esto, sino mayormente aquí lo que se utiliza es escribirlo todo junto y separado solo con mayúscula las palabras que en este caso estaban separadas por guión, sino con mayúscula, ¿viste? Move and slide, lo mismo. ¿Qué vas a escribir acá? Posición. Y ya está. Y el punto y coma, muy importante. Ya me estaba olvidando. Y control S. ¿Listo? Ya está. ¿Te das cuenta? Acá te crea esto de import, no te preocupes, estas son cosas aparte. Y lo que te importa es .cs, antes era .gd porque era JavaScript, y en este caso es .cs porque tiene que ver con el lenguaje C#. Entonces hemos creado nuestra variable posición, hemos creado nuestra variable velocidad, nuestra variable gravedad y hemos dado esto. Ahora vamos a darle el control S para guardar, vamos a ir a mi escena, que es la de aquí, y vamos a ejecutar a ver si es que no nos lanza ningún error. Esperamos que cargue. La escena carga y cae. Viste que cae muy rápido. Entonces, lo que vamos a hacer también es que la ventana no se está centrando. Si te das cuenta, se va siempre hacia un lado la ventana. Entonces, yo quiero que se centre en la pantalla. Lo que voy a hacer, no sé por qué el C# acá justo este Godot me funciona un poco lento. No lo sé. Pero vamos a ir a la pantalla, a la función, vamos a crear nuestra función ready. ¿Cómo creamos nuestra función ready? Public override void ready. Y no le ponga dos puntos, muy importante que ya van estos. Cada vez que quieras crear una función ya no van dos puntos, sino van llaves. Y dentro de esto vamos a escribir os.center windows. Y ahí y punto y coma. ¿De acuerdo? Esto sirve para centrar la ventana. Esto también ya lo hemos visto en JavaScript. ¿De acuerdo? Solo que acá nunca lo hemos hecho, así que ya lo estamos haciendo. Bueno, y al parecer se me cerró el proyecto, se me cerró, o sea, se me cerró, este es otro, se me cerró eso tiene, a veces se cierra, y no es porque mi máquina sea lenta, acá me funciona todo bien, viste, no hay nada de lentitud. A veces se cierra, y a veces solo se cierra una vez y luego funciona normalmente, pero no me pasa que se cierra más de una vez, ¿de acuerdo? Entonces vamos a nuevamente abrirlo y espero encontrarlo. ¿Dónde estaba esto? Estaba en documentos, creo. No sé, bueno, voy a parar acá el video y cuando lo encuentre, pues volvemos nuevamente. Tú también, si se te cerró, pues vuelves a buscarlo, vuelves a ver dónde está y lo encuentras y continuamos. Bien, entonces ya lo volví a abrir, no sé, así se cierra a veces de la nada, pero no es muy seguido. Cuando yo estaba haciendo lo del movimiento del contra, solo me ocurrió una vez y luego no me volvió a ocurrir nunca más. Lo abrí el siguiente día y no hubo problemas cuando ejecutaba. Y viste, y ahí funciona bien, se centra la ventana, pero cae muy rápido, por eso es que tú no ves bien. Vamos a ir al código y vamos ya a bajarle un poco el tamaño de la gravedad. Vamos a ponerle 100, control S, lo vamos a abrir y vamos a ejecutar esto. Y viste, ahí cae un poco más lento. Vamos a ponerle un poquito más lento. Ponerle 10. Ah, claro, es que también cae rápido porque me faltó multiplicarlo por delta. ¿De acuerdo? Se está olvidando por delta. Entonces ahí sí le vamos a poner 300. Control S, minimizamos y ejecutamos esto. ¿Viste? Ahí cae, muy bien. Todavía no me puedo mover, pero el movimiento lo vamos a ver en el próximo video. Y en este video ya vimos la gravedad y vimos cómo se puede comentar algunas líneas y cómo crear nuestras funciones. ¿De acuerdo? Simplemente public override void. Esto tiene su ciencia, sí lo tiene obviamente, porque todo esto no es por las puras,
Pero no me voy a extender mucho, simplemente como te dije es una traducción rápidamente, si te das cuenta es lo mismo, solo que he cambiado con un int, con un punto y coma, en vez de guión bajo esto, la función de otra manera, esto sigue siendo igual, la lógica de la programación es la misma, así que lo vas a entender muy rápido, solo te han cambiado el lenguaje, en pocas palabras. De esto no te preocupes, esta es la clase Kinematic Body, tus variables muy importantes tienen que estar creadas dentro de la clase, si no te puede lanzar error, como a mí en el primer video, porque se me olvidó. En cambio, aquí lo puedes ver un poco mejor donde deberían estar. En cambio, cuando lo ves en el mismo de Godot, te confundes, por eso lo colocaba arriba. Pero bueno, hasta el próximo video donde vamos a ver el procesamiento de teclas derecha, izquierda y la tecla saltar para poder pues, ejecutar las animaciones y los movimientos.